Los signos vitales son manifestaciones de que el ser humano está vivo. Además, son indicadores que nos ayudan a evaluar al individuo y reflejan el adecuado funcionamiento de las funciones vitales, así como también de sus órganos eferentes. El pulso arterial. Del latín pulsus, que significa empujar, es la sensación de choque o levantamiento que se percibe con los dedos de la mano al comprimir moderadamente ciertas arterias superficiales apoyadas en un plano resistente. Estos levantamientos se dan por las variaciones excesivas de volumen y la tensión del árbol arterial y de la onda de presión que se origina en la sístole ventricular. Una de las virtudes de la presión arterial es que nos da una idea del funcionamiento del corazón, del estado de funcionamiento de la circulación periférica y de las paredes arteriales. Vamos a proceder a mostrar la técnica en cada posición anatómica. Jocelyn, el día de hoy le vamos a tomar los signos vitales. En primer lugar le vamos a tomar el pulso. Le tomaré durante 1 minuto el pulso. Vamos a usar los 2 dedos sin utilizar el pulgar porque el pulgar tiene pulso propio. Le tomamos debajo del pulgar. Su pulso se encuentra bien, está entre los parámetros normales, que está entre 60 y 80. Su pulso actualmente es de 67 pulsaciones por minuto. Ahora procederemos a ver en las posiciones anatómicas donde se encuentra el pulso. Existe el pulso temporal, donde se puede ver delante del trago, también en las sienes. Seguidamente podemos ver el pulso nasal, que se encuentra en el ángulo inferior del ojo, de este lado. Luego existe el pulso facial, que se encuentra en el borde inferior del maxilar inferior, que sería de este lado. Luego el pulso carotideo, que está entre la línea del músculo anterior esternocleidomastoideo y la laringe, que se encontraría por aquí. Luego existe el pulso braquial, que se encuentra en el pliegue del codo, en el tendón del bíceps, que sería por aquí. Luego existe el pulso humeral, que se encuentra en el borde interior del bíceps, que sería por aquí. Ahora en los miembros, y el pulso radial, el pulso radial, que se encuentra en todo el antebrazo, debajo de la articulación de la muñeca, que sería por aquí. Ahora los miembros inferiores. Supino podemos encontrar en la parte que se llama hueco del popliteo, podemos encontrar el pulso popliteo. Con nuestros 2 dedos presionamos abajo de esta manera. En la posición de cúbito prono, o sea que el paciente va a estar boca abajo, en el hueco del popliteo vamos a poner nuestros dedos índice y medio para poder encontrar el pulso. Por detrás del malleolo interno vamos a encontrar el pulso tibial posterior. Entonces, de esta manera, con nuestros 2 dedos, vamos por detrás del malleolo interno, vamos a presionar levemente la arteria para poder encontrar el pulso. En el espacio intersólido del pie vamos a encontrar el pulso pedio. Esta función tiene por objetivo proporcionar a las células del organismo la cantidad necesaria de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. También tiene 3 etapas: la de función pulmonar, la de transporte de oxígeno y dióxido de carbono, y la de la respiración celular, que también podemos mencionar la inspiración y expiración. La inspiración es la entrada de aire
a los pulmones y la expiración es la salida de aire y dióxido de carbono al exterior. Mencionaremos los rangos de medidas de la frecuencia. En los recién nacidos es de 44 respiraciones por minuto. En 5 años es de 26 respiraciones por minuto. De 15 a 20 años es de 20 respiraciones por minuto. De 20 a 25 es de 16. De 25 a 30 sería de 18 respiraciones por minuto. Y en personas adultas de 40 sería de 18 respiraciones por minuto. La técnica de la medición de la frecuencia respiratoria es contar las respiraciones por minuto, viendo el tórax, tomando como la inspiración y la expiración como una sola, ya que es necesario que nosotros no le digamos al paciente que le estamos tomando la frecuencia respiratoria para que él no altere su frecuencia, ya que un ejemplo claro y efectivo para esto sería decirle que le vamos a tomar el pulso por un minuto mientras tomamos la frecuencia, viendo el tórax. Buenos días, don Emanuel. Mi nombre es Oliver Lorenzo, soy su médico en esta ocasión. En este momento le quiero tomar sus signos vitales. Me refiero al pulso. ¿Me podría prestar su mano para proceder? Presión arterial. La presión sanguínea es el esfuerzo de la sangre contra las paredes de la arteria. Esto quiere decir que esta fuerza es de dentro hacia afuera de esta. La tensión arterial es la reacción elástica de las arterias o la presión de la sangre, lo que significa que la fuerza es de afuera hacia adentro. La presión sanguínea normal del adulto varía dentro de una escala muy amplia. Estas son en la presión sistólica y en la diastólica. En la sistólica la presión fluctúa entre los 90 y los 140 milímetros de mercurio. En la presión diastólica esta oscila entre los 60 y los 90 milímetros de mercurio. Los valores normales típicos medios serían en sistólica los 120 milímetros de mercurio y en la diastólica 80 milímetros de mercurio. Es común hallar una diferencia entre 5 a 10 milímetros de mercurio entre un brazo y otro, así como una diferencia de 10 milímetros de mercurio en las extremidades inferiores con relación a las superiores. Los factores que determinan la presión arterial pueden ser el volumen sistólico y volumen sanguíneo, frecuencia de contracciones cardíacas, la elasticidad de los vasos sanguíneos al paso de la sangre y las resistencias periféricas de estas. A continuación les voy a mostrar los instrumentos que vamos a utilizar. Un estetoscopio, esfigmomanómetro y un reloj mejor si este es con segundero. Partes del esfigmomanómetro. Estas son la pera que nos sirve para insuflar, el brazalete, la perilla o válvula, tubos o mangueras, el manguito y el manómetro. Las partes del estetoscopio son olivas, tubo en Y, manguera, campana y diafragma. Vamos a proseguir a ver la técnica adecuada de la toma de presión arterial. Principalmente tenemos que informarle a nuestro paciente lo que vamos a realizar. Muy buenas tardes, yo le quiero tomar la presión arterial de su brazo. Se verifica primero que la ropa no comprima la raíz del miembro. Se pone el brazalete en la parte media del brazo, por encima de la flexura del codo.
Después de colocarlo tenemos que ver que las mangueras siempre nos queden hacia el lado inferior. También se debe ver que quede flojo de estos dos lados para evitar hacerle heridas al paciente o que se haga un desplazamiento a la hora de estar midiendo la presión. El paciente debe estar sentado de una forma relajada con los pies en el suelo. Luego se prosigue a meter el estetoscopio por abajo del brazalete. Esto se recomienda hacerlo siempre de una forma rápida para evitar que se produzca una éstasis venosa. Uno de los métodos para tomar la presión arterial es el táctil o de palpación. Este se realiza insuflando el brazalete por encima del codo. Se tiene que el pulso radial se tiene que dejar de sentir. Una vez se deja de sentir el pulso radial, se empieza a descomprimir lentamente y esto va a indicar la presión sistólica. A medida que va bajando, el pulso se hace más fuerte y vibrante y esto nos indica las pulsaciones diastólicas. El siguiente método es el de auscultación. Este consiste en poner el estetoscopio por debajo de la arteria braquial. Se prosigue a insuflar el brazalete. Y se descomprime lentamente hasta escuchar la primera palpitación. Esta corresponde a la sístole. Y la última que corresponde a la diástole. Hablaremos un poco sobre la temperatura corporal, que es la cantidad de calor producida por el cuerpo por el metabolismo corporal. Cabe destacar que también está relacionado al sistema termodinámico. La termoclínica es un proceso que se lleva utilizando más de hace un siglo, que se utiliza para medir la temperatura corporal de un individuo. También está relacionada la termoclínica a factores patológicos del sistema y del ambiente. Ahora procederemos a mostrar el procedimiento que se debe llevar a cabo en la toma de temperatura corporal. Existen 6 tipos de lugares en los que se puede tomar la temperatura, que puede ser axilar, vocal, auditivo, por el pliegue inguinal, rectal o vaginal. Dependiendo de cada una de estas áreas, en este momento voy a mostrar el auditivo, el axilar y el oral. Primero procederemos a colocar el oral. Antes que nada, tenemos que tener un termómetro, que este es el termómetro más utilizado. Fue creado por Galileo Galilei, que es una varilla de vidrio con una punta de mercurio que nos indicará precisamente la temperatura. Este termómetro está graduado de 35 a 42 grados Celsius. Antes de comenzar el procedimiento, lo que tenemos que verificar es que el termómetro está en óptimas condiciones, verificar que el mercurio esté bajado. Se baja el mercurio agitando fuertemente el termómetro para que este baje. Sucesivamente vamos a proceder a limpiarlo, que se le va a realizar. Muy buenas tardes, mi nombre es Emanuel Tello, soy su médico. En esta oportunidad quiero tomarle la temperatura corporal. Voy a necesitar colocar este termómetro en la parte baja de su axila para poder indicar qué temperatura tiene. Usted va a tener sujeto este termómetro aproximadamente 5 minutos. Entonces, por favor, me presta su bracito. Vamos a colocar. Voy a levantar un poco aquí, perdone. Y cierre su bracito y presiónelo, por favor. Y nos quedamos así por 5 minutos. Mientras esperamos el tiempo para poder encontrar la lectura en el termómetro en la paciente, podemos recalcar que la temperatura normal de una persona es de 36.8 grados y 37.5.
por debajo de esta medida, que sería 37.5, la persona podemos encontrarla en un estado de hipotermia. De lo contrario, si es más alto, está en un estado de hipertermia, que significa la elevación de la temperatura del cuerpo. Luego del tiempo de espera en lo que el mercurio se calienta para poder tener la lectura, procedemos a retirarlo. Y doña Jocelyn, perdone, voy a retirarle el termómetro, la voy a molestar. Luego de esto tenemos que indicar la lectura del termómetro, tenemos que inclinarlo para poder ver la línea que se dibuja. En este caso mi paciente tiene una temperatura de 36.7 grados, lo que indica que está en una temperatura normal. Luego de esto podemos bajar nuevamente el termómetro, proceder a hacerle limpieza, hacerle asepsia, y este sería el método axilar. Otro método a utilizar es por mediante la temperatura vía oral. Este es uno de los procedimientos que se utiliza más en los lugares de habla inglesa. Este procedimiento se lleva a cabo con un termómetro oral, el cual estará introducido dentro de la boca por debajo de la lengua con la boca cerrada, puesto que si tuviesen la boca abierta, esto cambiaría la temperatura dentro de la misma. Entonces el procedimiento sería verificar que nuestro instrumento esté en las óptimas condiciones, ver que esté abajo el mercurio, siempre se debe agitar, proceder a hacerle una limpieza antes de introducirlo y procedemos con la paciente. Doña Jocelyn, perdone usted, voy a necesitar que abra la boca con la lengua hacia arriba. Se coloca el termómetro por debajo de la lengua. Puede cerrar su boca, por favor, y mantenga el termómetro debajo de su lengüita. Y esperamos 5 minutos.